Lava, desolación, muerte. El Vesubio destruyó por completo Herculano, pero aparte de traerle la desolación, también le consagró la inmortalidad. Gracias a él hoy podemos conocer cómo vivieron y murieron sus habitantes. Arqueomanía. Herculano se excavó mediante túneles como en el que me encuentro en este momento. El túnel llega al nivel de los mosaicos del suelo y avanza sobre ellos. Me figuro la emoción que sentirían esos arqueólogos cuando al avanzar descubrieran una escultura, una mesa puesta o a lo mejor, o desgraciadamente, un muerto, alguien que quedó sorprendido para siempre por este manto de lava que todo lo cubrió. Podrán creer las generaciones venideras cuando de nuevo crezcan las mieses y verdeen estos desiertos, que yacen debajo ciudades y gentes, y que las campiñas de sus antepasados han sucumbido a un mar de fuego. Papinio Estacio. En el año 79 después de Cristo, el Vesubio rugió con furia colosal y telúrica. La erupción del volcán, todo lava y fuego, sepultó ciudades y campiñas que quedaron cubiertas por un grueso manto de lava y ceniza. Además de Pompeya, otras ciudades del Golfo de Nápoles, como la hermosa Herculano, también desaparecieron bajo el nuevo paisaje. Mucho tiempo después, la arqueología las sacaría a la luz de nuevo. La gran tragedia de aquel fatídico año 79 quedó registrada para la historia gracias a una carta de Plinio el Joven a Tácito, que narra los esfuerzos de rescate de su tío Plinio el Viejo, almirante de la flota romana de Miseno. El cofre de lava y ceniza custodió intactos durante mucho tiempo los secretos de Herculano y Pompeya, tan parecidas y tan diferentes. Vamos a intentar hacer la máxima presencialidad posible dentro de las circunstancias. Sin embargo, la erupción del Vesubio no causó tantas víctimas mortales como cabría suponer en un principio. La arqueología demuestra que muchas casas y monumentos se encontraban deshabitadas, en fase de restauración, debido a una catástrofe anterior que afectó gravemente a la región. Cuando uno conoce la trágica historia de Herculano, piensa si se trata de la ciudad más hermosa, pero en el sitio equivocado, o es que una maldición pesa sobre ella, porque antes de la explosión del Vesubio, un grave terremoto destruyó parte de la ciudad también, ¿no? Esta es una zona volcánica, una zona donde ocurren muchos fenómenos. De hecho, en el 62 después de Cristo hubo un terremoto muy grave, que había provocado muchos daños que se estaban aún reparando en el 79 después de Cristo. Pero aún antes se había iniciado un fenómeno de subsidencia, una especie de bradisismo, que subía y bajaba el nivel del mar y de la tierra. Este es un fenómeno que vemos de forma dramática en los campos flegreos, donde aún hoy sigue ocurriendo. Tácito o Séneca escribieron sobre el terremoto del año 62, dando profusión de detalles. Herculano quedó muy afectada. Se sabe que se perdieron esculturas y que se derrumbaron bastantes edificios. En Pompeya, en su foro, se documenta este hecho con claridad, así como en otros grandes edificios, tales como el anfiteatro o la gran palestra. Eso nos deja ante un escenario durante la erupción que muestra dos ciudades en reconstrucción, en rehabilitación. Eso supuso que muchas de sus casas no estuvieran habitadas, reduciendo así el número de víctimas de la erupción. Herculano era una ciudad pequeña dentro del imperio. Con unas 7 hectáreas de superficie, distaba mucho de las 77 que Pompeya alcanzó durante su apogeo. Pero Herculano, gracias a su ubicación en el centro del Golfo de Nápoles, era frecuentada por personajes muy importantes, incluso relacionados con Julio César.
Su población se calcula en unos 4.000 habitantes, de los cuales 1.200 eran ciudadanos de pleno derecho. El resto, en su mayoría, serían esclavos con casi total seguridad. Una pregunta flota en el aire. Si la ciudad había sufrido terremotos catastróficos, el último hacía solo 3 lustros, ¿cómo es posible que los habitantes de Herculano no tomaran precauciones ante una inminente erupción del Vesubio? Me figuro entonces una ciudad rica, con palacios, con gente poderosa, muy culta, y le sobrevino la gran tragedia. ¿Por qué no le dio tiempo a huir? ¿Por qué la lava los aplastó? ¿Por qué no se fueron antes? En realidad, un po' di tempo lo ebbero. En realidad, un poco de tiempo lo estuvieron. El problema es que no entendieron lo que estaba sucediendo. Durante siglos se había perdido la memoria de que el Vesubio fuese un volcán. Para ellos era una montaña. Empieza la tragedia sobre la 1 de la tarde. Hoy creemos que era el 24 de octubre del 79 después de Cristo. Desde la 1 de la tarde hasta la noche del día siguiente, el volcán explota y manda el gas y una serie de materiales hasta la estratosfera. Empiezan a llover rocas y las personas empiezan a comprender que en ese momento hay algo que no funciona bien. En Herculano, las rocas que caen son muy pocas, por lo que una parte de la población consigue huir, probablemente. Otra parte de la población se encuentra en la antigua playa, pero en la playa estaban esperando una misión de rescate que el general de la flota, Plinio el Viejo, había enviado. A la 1 de la mañana llega el flujo piroclástico y 300 personas que estaban esperando refugiadas en la playa se quedan atrapadas para siempre en ese fango en ebullición. Fue una gran tragedia que sucedió muy rápidamente, ahorrando así sufrimiento a sus habitantes. En Herculano no se aprecia un dolor como el visto en Pompeya. En Pompeya vemos los calcos, no de las personas muertas. Vemos que tienen las manos sobre la boca para poder respirar. Sin embargo, aquí en Herculano, las personas estaban tranquilas, estaban durmiendo. Era la 1 de la mañana. Hemos encontrado las lucernas que servían para tener un poco de luz. Estaban los niños durmiendo acostados, estaban abrazados, tenían los biberones para beber agua. Estaban bastante tranquilos y esta tragedia les cogió probablemente en un momento de reposo. Las excavaciones de Herculano comenzaron el 23 de octubre de 1738. El sitio de Herculano afloró por casualidad cuando se excavaba un pozo. Entonces se halló el pie de mármol de una estatua. El descubrimiento llega a oídos del rey Carlos III, que toma cartas en el asunto. Se produjo un verdadero estupor entre los ilustrados del reino de Nápoles. ¿Qué aporta Herculano, sobre todo, a la arqueología internacional, al mundo, al conocimiento del mundo romano? Justo esa idea de la vida parada, el reloj del tiempo que se para, fue lo que impresionó a todos, desde las excavaciones de Carlos III en la época de los Borbones. Fue esto lo que impresionaba a todos los intelectuales. Las excavaciones de Herculano son una fuente de conocimiento excepcional, sobre todo porque es la única ciudad de todo el mundo romano que aún conserva todo el paseo marítimo. Es la única ciudad del mundo romano que conserva la arquitectura hasta el 3er piso. La única ciudad del mundo romano que conserva la madera usada como elemento de construcción, pero también los muebles, las telas o la comida. Casi todas las casas tenían 2 pisos. Acabo de visitar el piso superior y la verdad es asombroso, no solamente por la belleza de las casas, la armonía, sino porque hayan conservado la estructura completa. Muchas personas tienden a pensar que lo que sucedió en Herculano es lo mismo que acaeció en Pompeya, pero existen diferencias claras. Eso se debe a que Herculano está más cerca del Vesubio y recibió materiales piroclásticos diferentes en otra fase de la erupción. ¿Qué diferencia hay entre Pompeya y Herculano?
Desde el punto de vista de su destrucción hay dos modalidades completamente diferentes. Pompeya fue sepultada por 6 metros de rocas, mientras Herculano fue sepultada por los flujos piroclásticos. Tenemos que imaginar unas grandes masas de gas, tierra y material volcánico que se fueron acumulando a lo largo de muchas horas sobre la ciudad, enterrándola con una capa de hasta 26 metros de espesor. Esta masa de flujos piroclásticos era muy densa, tan densa que no tenía oxígeno dentro. Por este motivo, aunque estuviesen calientes a 300 o 400 grados, según el caso. Los materiales orgánicos no están calcinados porque no había oxígeno. Por lo tanto, todo el material orgánico se ha conservado. Esta es una de las principales diferencias con Pompeya. Herculano se descubrió gracias a los extensos túneles excavados en la lava, y todo comenzó en el teatro. Visitar hoy sus penumbras, descendiendo por galerías casi espeleológicas, causa una gran emoción. Una experiencia única de oscuridad y arqueología. El griterío de ayer, congelado en el denso silencio de hoy. Tras descender durante varios minutos, se alcanza el escenario. Parece el infierno de los cómicos. En la superestructura de lava se han excavado algunos tramos de graderío. Una de las imágenes más impactantes es la de una cara grabada en la lava. Una persona atrapada, quizás, aunque se especuló con esta tétrica posibilidad, finalmente se confirmó, menos mal, que se trataba de una escultura. En la misma zona de la escena se pueden ver algunas epigrafías. La potencia de la capa de lava que sepultó al teatro, o la que se alza frente a las casas de la villa de Nonio Balbo, o la de los papiros, da una idea cierta del volumen de materiales volcánicos que cubrieron Herculano durante la violenta erupción del 79. Pero esa capa de piroclastos y olvido permitió la excepcional conservación de la ciudad y que hoy en día podamos acercarnos al estilo de vida de sus habitantes, empezando por los deportistas. En el mundo clásico, como ahora, existía un auténtico culto al cuerpo. Por eso toda ciudad que se preciara tenía pues un gimnasio o palestra para que sus habitantes pudieran ejercitarse y hacer cuerpo, hacer físico. Me encuentro en la palestra de Herculano, que es una palestra vinculada a una terma. Primero se hacía ejercicio, se entraba en calor y después se pasaba pues a los baños. Este es el prodigio que nos permite conocer cómo era la sauna hace 2000 años, que por cierto han cambiado muy poco de cómo son en la actualidad. Los usuarios llegaban, en esta zona se desnudaban, ahí se sentaban en esos polletes, dejaban la ropa en los estantes superiores y ya entraban propiamente en lo que es la sauna. En este ala estaría el frigidarium, o sea, la zona de agua fría, y a partir de esta puerta, pues la zona cálida. Accedo a la zona templada, al tepidarium, donde se encuentra, por cierto, un magnífico mosaico de Afrodita, la mujer de Neptuno, con esos 4 delfines que hacen alusión a la humedad, al agua. Y allí tendría finalmente la zona cálida de calor, que es el caldarium. En Roma, el deporte al estilo griego, la gimnasia clásica, tenía un predicamento menor que la gladiatoria. Esta zona de Campania, al tener gran influencia helena, quizás tuvo un apego mayor al deporte clásico, lo que no evitó que con el tiempo los juegos gladiatorios ganaran peso y fama. Pompeya fue célebre por ello, llegando incluso a tener peleas de seguidores como los modernos hooligans. Herculano permaneció, por lo que se observa en el registro, más cerca del modelo griego y de sus gimnastas. Una lápida en la que se recoge el patronímico Próculo, relacionado con algunos personajes hispanos y de otras partes del imperio, nos advierte de que estamos en el Colegio Augustano. La sociedad de Roma era esclavista y algunos de estos esclavos lograban alcanzar la libertad. Una vía de promoción para estos libertos era convertirse en sacerdotes de Augusto, el que fuera primer emperador romano divinizado. En este colegio augustal, la política y la religión se darían la mano en pleno corazón de la ciudad. Ciudad de libertos y de patricios, Herculano muestra todavía un conjunto de casas muy bien conservadas. Las casas están perfectamente ordenadas en calles ortogonales.
El tratamiento que se daba a las aguas, tanto a las pluviales como a las residuales, puede verse en las ciudades del Vesubio. El impluvium era un sistema de recogida de aguas situado en el centro del patio principal de las casas. Servía para recoger las aguas de lluvia y depositarlas en un aljibe. Las aguas residuales eran otra cuestión. El urbanismo y la ingeniería romana es sencillamente espectacular. Sus calles perfectamente alineadas, sus manzanas cuadradas, pero más allá de ese urbanismo destaca mucho la ingeniería. Por ejemplo, el sistema de aguas residuales. Hay un sistema complejo de alcantarillas que recogen pues, todas las aguas pluvales y sucias de la ciudad. Me encuentro sobre la cloaca máxima de esta alcantarilla que transcurre en medio de la calzada. Y como anécdota, pues señalaría este registro que recoge el agua sucia de esta casa, del baño, de la cocina, para que caiga y se deposite sobre la cloaca que la dirigirá finalmente hacia el mar. Llueve, casi diluvia, y tenemos la oportunidad de ver cómo se conducía el agua en una ciudad romana clásica. Los ingenieros romanos pensaban en todo, y los arquitectos y paisajistas, fieles seguidores de Vitruvio, construyeron bellas mansiones cuyo horizonte era el mar. Nos encontramos en una ciudad suntuosa, con sus grandes villas y palacios. Los mejores de todos ellos, los más ricos, daban con su fachada hacia el mar y se tenían que disfrutar unas maravillosas vistas a través de sus terrazas, como hoy ocurre en la cercana Capri. Pero lo curioso es que cuando miramos por estas terrazas, donde ellos vieron mar, nosotros no vemos otra cosa que un grueso muro de lava, la lava que arrojó la erupción del Vesubio. De su documento personal y de las restricciones en los espacios, pues intentaré establecer el porcentaje de ello de la universidad. Para hacernos una idea del tipo de casa con vistas que había en Herculano antes de la erupción del Vesubio, podemos visitar el norte del Golfo de Nápoles. La antigua Vallas de Pozzuoli muestra estas grandes terrazas con vistas al mar. Situada en plenos campos flegreos, fue residencia de Adriano. De hecho, aquí puede verse una gran cúpula que fue modelo para la del Panteón. Desde Bayas se observa el castillo de los aragoneses, que custodiaba la bahía durante el dominio español, y el Vesubio, en la lejanía de la costa estaviana. Bayas está construida en plenos campos flegreos, una gran caldera sobre un supervolcán. Hay teorías que sostienen que una erupción de hace 39.000 años provocó la extinción de los neandertales. El lago Averno inunda uno de los cráteres junto al mar. Pero no es el único lugar con reminiscencias clásicas. La Solfatara o el anfiteatro van jalonando de Roma un paisaje de la Magna Grecia. En Cumas podemos ver el célebre templo de Sibila, citado por Virgilio en su Eneida. Cumas es griega desde el siglo VIII a.C. Es un lugar con templos dedicados a Apolo que inspiraba a la Sibila, o a Zeus, en la parte más elevada de la montaña. Que por supuesto, si ya son insuficientes porque no pueden estar en todas las prácticas. El mundo griego influyó culturalmente a Roma. Los motivos mitológicos de las pinturas de Herculano tienen esa inspiración. Las paredes de los ricos salones patricios se colmaban de estas pinturas. Claro que también y sobre todo en Pompeya, ciudad relacionada con el amor y el sexo, se plasmaron escenas de contenido erótico en los lupanares y en algunas colecciones privadas. Sexo y muerte, Eros y Tánatos. ¿Qué tienen que decirnos los cadáveres recuperados de Herculano? ¿Qué aportan para esclarecer los detalles de cómo la erupción del 79 afectó a la ciudad?
A través del estudio de las muestras de esqueletos, hemos visto el sexo y la edad, pero también el tipo de dieta que seguían los antiguos herculanenses. Hemos visto las enfermedades, los trabajos pesados que algunos de ellos, del nivel social más bajo, realizaban. A través, por ejemplo, del estudio de las cañerías, hemos visto cuáles eran los desechos de los alimentos y, por tanto, hemos podido entender todavía mejor cuál era la dieta general de los herculanenses. Se han hallado restos de ropa de abrigo en algunos de estos cadáveres. También se han localizado alimentos más propios del otoño que del verano, lo que está llevando a un consenso sobre la fecha de la explosión, que se traslada al 24 de octubre del año 79 después de Cristo. Hasta ahora se daba por hecho que la fecha era el 24 de agosto, pero estos y otros detalles han cambiado el panorama. La presencia de españoles en la historia del descubrimiento de Pompeya y Herculano fue una realidad desde los principios de la investigación. Aunque en las ruinas de Herculano aún quedan muchas estatuas y frescos, la mayoría de ellas están en el Museo Arqueológico de Nápoles, que bien merece la pena conocer. Transitar por el Museo de Nápoles es hacerlo por el mismo origen de la museología europea. Solamente la colección Farnesio merece una visita detallada. ¿Cuál es la historia del museo y cuál sería su relación con Pompeya y Herculano? El museo nace en torno al 1700. El museo nace en torno al 1780 como institución, pero en realidad nace gracias a la figura de Carlos de España, el gran rey de las dos Sicilias, que desde el 1734 estuvo en Nápoles. Que dal 1734 fu a Nápoles. Carlos trajo consigo la grandiosa colección de los Farnesio que se encontraba en Parma y en Roma, que él había heredado de su propia madre, y a continuación inició desde el 1738 las excavaciones de Herculano y 10 años después las excavaciones de Pompeya. Agli scavi di Herculano e 10 anni dopo agli scavi di Pompei. Todo este material extraordinario, frescos, estatuas y mosaicos, fue inicialmente depositado en el Palacio de Portici y después, con su hijo Fernando, fue trasladado al Palacio de los Estudios de Nápoles, donde ahora nos encontramos a partir de 1780. A partir del 1780. Probablemente lo que más llame la atención de los visitantes sea la colección pictórica. Hemos hablado de ella con una de sus conservadoras. ¿Qué técnicas utilizaban para hacerla? Usaban la técnica del fresco, o sea, la pared se preparaba mediante la creación de una serie de estratos de yeso. Y sobre el último estrato, cuando aún estaba húmedo, se trazaba el dibujo preparativo. Y luego, sucesivamente, se extendían los colores. El gusto por decorar, por deleitarse con secuencias narradas visualmente en las paredes de las casas pompeyanas y herculáneas, sumado al hecho de la conservación bajo las cenizas y la lava, nos deja ante una de las colecciones de pintura romana más importantes del mundo. En España se custodia una parte de la historia de Herculano. Viajemos a Madrid para comprobarlo. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en su museo de la madrileña calle de Alcalá, conserva parte de la historia del descubrimiento y excavación de Herculano. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se pueden observar las réplicas de yeso de algunas esculturas de la Villa de los Papiros.
Estos yesos están porque cuando viene Carlos III en 1759 a Madrid, él tiene la nostalgia de lo que había ido apareciendo durante el tiempo que fue rey de Nápoles en las excavaciones de Herculano. Y concretamente lo que más hay son los vaciados de la Villa de los Papiros. Escribe una carta a Bernardo Tanucci, el secretario de Estado, diciéndole que le envíen yesos de esas cosas que, como sabes, son tan de mi genio y gusto, dice una de las cartas. No quiso traer nada original. Carlos III deja el reino a su hijo íntegro, a su hijo Ferdinando, que luego va a ser Ferdinando IV. Le deja el reino y tenía el concepto de que sacar algo era empobrecer el reino que le transmitía a su hijo. Desde el primer momento el rey también quiso blindar los descubrimientos con la idea de publicarlos. Entonces, como no se estaban publicando las novedades sobre los descubrimientos, pues se estaban divulgando muchas ideas, a veces un poquito contradictorias, ¿no? Se dejaba visitar los restos, pero también con mucha cautela. Por ejemplo, los viajeros se quejaban de que no les dejaban detenerse mucho tiempo delante de los objetos para que no pudiesen memorizarlos, sencillamente, y después pudiesen dibujarlos, porque la idea era publicarlos, ¿no? Por parte de la corona, con la academia que habían creado, para estudiarlos y publicarlos convenientemente. Hay muchos presos que están haciendo una labor extensamente muy buena en base asíncrona. Esta casa de los papiros es realmente sorprendente, pero no solo por su arquitectura, sus ricos mosaicos, sino también por dos elementos que la hacen muy singular. Primero, porque fue de Lucio Capurnio Pisón, el suegro de Julio César, lo que le da un auténtico morbo histórico. Y también porque se descubrió, al excavarla a través de túneles, una riquísima y sorprendente biblioteca de papiros, con más de 1800 papiros. Muchos de estos papiros versaban sobre filosofía epicúrea. Y un detalle, uno de ellos era de un texto totalmente desconocido de Séneca el Viejo. Saludos a todos los compañeros y compañeras. ¿Qué podríamos reseñar de esa biblioteca que tanto asombro ha causado desde su descubrimiento? La única biblioteca del mundo antiguo que hemos recuperado. Probablemente no está íntegra, pero tenemos 1800 volúmenes. De estos 1800 volúmenes de papiro, solamente una parte ha sido examinada. El Museo de Nápoles es el depositario de todos los manuscritos de la Villa de los Papiros. Gracias al empleo de modernas técnicas láser, puede ser posible leer los rollos manuscritos calcinados tras la erupción. El papel quedó en muy mal estado, prácticamente rígido, pero poco a poco, el tesoro de conocimiento, comparable a bibliotecas como las de Pérgamo, Éfeso o Alejandría, irá aflorando. La Marina romana trató de ayudar a la desgraciada población de Herculano a través de una operación de rescate dirigida por Plinio, pero se encontró con dificultades insalvables. La línea de costa se adentraría 400 metros hacia el mar y los buques sufrieron el bombardeo de materiales piroclásticos y la flama de las nubes ardientes. Vulcano había arrasado a sus hijos del Golfo de Nápoles. ¿Qué impacto tuvo en el imperio? ¿Cómo reaccionó el emperador Tito? Tomó medidas especiales. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que en Pompeya se recuperaron estatuas, escritos oficiales, porque eran muy importantes. Se hicieron leyes especiales. Herculano no se podía salvar porque había desaparecido completamente de la faz de la tierra. Los romanos del siglo I vieron cómo desaparecieron, en un momento, ciudades grandes y pequeñas. Miles de personas y su patrimonio. La conmoción generada fue honda y duradera. Herculano, la hermosa, agonizaba bajo la lava. Sus últimos supervivientes corrieron hasta la orilla del mar, donde me encuentro en este momento, para intentar salvar su vida. No lo consiguieron. Murieron bajo el efecto de los gases y del calor. Después quedarían sepultados bajo la lava. Queremos terminar nuestro programa con un rendido homenaje a aquellos que en vida lograron construir una de las ciudades más hermosas de todo el Imperio Romano.